Y creativos, bienvenidos a Moda, Costura y Creatividad. Te habla Diosana Renar. Les presento el bolso que realizamos con todos los retazos que vimos en nuestra clase anterior. Recuerda que esta clase de nuestra maratón creativa de Moda, Costura y Creatividad consta de 2 videos. El primero es donde les explico cómo realizar, cómo cortar, organizar y unir todos los cuadritos de los retacitos de tela de denim que utilizamos para hacer este lindo bolso. Tiene su forro, que también lo realicé con material reciclado, material retazos de tela. Tiene una cremallera interna. Es lo que vamos a estar realizando. Todo el ensamble va a ir muy detallado, va a ir súper al detalle el ensamble de este lindo bolso. Te invito a que sigas hasta el final esta clase para que aprendas todas las técnicas para ensamblar un bolso como este. Yo aproveché otros retacitos de tela que tenía de unas muestras de telas y las utilicé para esto. Estas quedan un poquito más cortas de la parte superior. Este tiene 48 de ancho, siempre va a ser la medida del ancho de mi bolso, ¿cierto? Por 33 de largo. Y de estas cortamos 2 piecitas. Este será el forro. Adicionalmente vamos a necesitar también otras 2 piecitas más, que es donde va a venir, es la parte superior del forro, que va a tener de ancho los mismos 48. Para las cargaderas o las tirantas de nuestro bolso, yo he cortado, las he fusionado también, les he colocado un poquito de entretela para que les dé un poco más de firmeza, porque la tela estaba muy delgada. He cortado 2 tirantas que tienen 77 de largo por 8 centímetros de ancho, 8 o 9 centímetros. Pueden cortarla hasta de 10 de ancho. De esas son 2 que serán las cargaderas o tiras del bolso. Una cremallera que tenga la siguiente medida. Para el caso de este bolso yo le he cortado de 50 centímetros de largo. Depende mucho del diseño que ustedes vayan a trabajar, el grande del bolso que ustedes vayan a trabajar. Y aquí tengo, estos serían los topecitos para darle el acabado a la cremallera. De estos he cortado 2 que tienen 10 centímetros, 10 de largo por 5 centímetros de ancho. De estos serían 2, que es para darle buen acabado a la cremallera. A este bolso le vamos a hacer también un bolsillo interno en el forro, pero que va a llevar cremalleras. Yo he pensado colocarle una cremallera de 15 centímetros de largo, ¿cierto? 15 centímetros, el largo de las cremalleras se mide desde el tope superior hasta el tope inferior, y esta tiene 15 centímetros. Entonces, de 15 centímetros una cremallera, y he cortado para el fondo de bolsillo, pues lo he dejado así como bastante grandecito, lo he dejado muy amplio. He cortado de largo 48 y de ancho tiene 20 centímetros. ¿Por qué 20 centímetros? Porque sería el ancho total, el largo total de mi cremallera. He cortado una piecita que sería el falso, de la cremallera, que ese sí lo pueden cortar. Este tiene 20 centímetros de ancho también por 8 centímetros, que este es para hacer la cajita y colocar la cremallera. Adicional a esto, pues esto ya es decoración. Voy a colocarle, conseguí una cinta que viene con la bandera de mi hermoso país, Colombia. Entonces voy a colocarle la bandera de mi país a este lindo bolso.
Entonces voy a cortar dos cinticas para colocársela. Y estamos trabajando con diferentes textiles, ¿cierto? La parte principal del bolso estamos trabajando con denim, retales de los jeans que corté. Entonces voy a estar utilizando un hilo calibre 75 para pasar las costuras internas, y cuando requiera hacer los pespuntes, que son estas costuras decorativas que se ven por fuera, esa costura la voy a pasar con un hilo calibre 30. Listo, es un hilo mucho más grueso, es el hilo que se utiliza en los jeans. Y voy a estar utilizando un hilo común, un hilo normal calibre 120 para coser las otras piezas de mi diseño de este bolso. Entonces ya sabemos cómo va a quedar este bolso. Entonces manos a la obra. Lo que vamos a empezar a hacer es hacer el alistamiento de las cremalleras y del forro para proceder a confeccionarlo. Entonces manos a la obra. Bueno, mis creativos, yo sé que están súper a la expectativa de cómo nos va a quedar este hermoso bolso, ¿cierto? Lo primero que debemos hacer es hacer el alistamiento de las cremalleras y todo el tema de bolsillos y todo. Vamos a confeccionar nuestro bolsillo, el bolsillo que va por la parte interna. Yo le voy a colocarle cremallera, razón por la cual aquí tengo el pedacito de tela y aquí formé la cajita. Esta cajita tiene de largo la medida de la cremallera, que va desde el tope superior hasta el tope inferior, que son 15 centímetros por 1 centímetro, medio centímetro a cada lado. ¿Listo? Te invito a seguirme en YouTube, me encuentras como Moda, Costura y Creatividad, y en Instagram me encuentras como Moda, Costura y Creatividad, al igual que en Facebook. Vamos a dar inicio a confeccionar nuestra cajita. Esta cajita la iniciamos a coser siempre por el centro, nunca por una esquina, para poder dar bien los remates. Ya tenemos esto listo. Ahora voy a hacer un cortecito aquí por la mitad. Es que aproximadamente a 1 centímetro de llegar a las esquinas voy a hacer un piquete que va a quedar así, como un triangulito. ¿Listo? Que es lo que me va a permitir dar el doblez de esto. Entonces pico muy bien aquí. Miren, pico muy bien aquí para que me dé el doblez perfecto. Bueno, ya planché y conformé acá la cajita. Eso es lo que llamamos la cajita para colocar la cremallera. Listo, así va a quedar por la parte interna, pero le vamos a colocar un forro y nos va a quedar muy lindo. Entonces miren cuál es la idea. Ya con la cremallera, lo que hago es que voy a colocar la cremallera aquí en la cajita, bien centradita. Listo. Los topecitos quedan por fuera. Los topes quedan ahí apenas. Y empezamos a coser por todo el bordecito para fijar nuestra cremallera. Aquí ya le colocamos la cremallera a nuestro bolso. Entonces, ¿recuerdan las 4 piecitas que les había dicho que venían con entretela y que doblábamos 1 centímetro?
Bueno, aquí tengo esas 4 piecitas. Ya lo que hice realmente fue las silvané para fijarlas a la cremallera, porque este va a ser, digamos, el soporte de la cremallera. Listo. Aquí tengo la cremallera cerrada por ambos lados. Listo, aquí está el slider. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente pasar una costura para unir estas piezas. Listo, desde acá por todo este borde hasta acá. Entonces iniciamos a coser. Así nos ha quedado esta pieza. Ya colocamos aquí la cremallera. Listo. Ahora simplemente es quitar todo el hilván que se había colocado anteriormente. Aquí tengo estas 2 piecitas que previamente les he doblado 1 centímetro y las he planchado para fijar como esas terminaciones. Y lo que vamos a hacer es simplemente voy a voltearlas y las uno derecho con derecho y voy a pasar una primera costura aproximadamente a 1 centímetro, pero aquí les voy a dar una recomendación: a alguno de los 2 lados dejarlo como 1 milímetro adentro. Vengo acá y mido el ancho de mi cremallera. Esto es muy importante, mido acá que me quede exacto, miren, para saber por dónde debo empezar a coser. Y por aquí iniciamos a coser. Vuelvo, rectifico. Ahí quedó perfecto. Como queda mucho sobrante de tela, vamos a cortarlo. Y en este extremo pues hago como un cortecito en diagonal para que me facilite el doblez. Simplemente lo que voy a hacer es voltearlo. La idea es formar bien la cajita para darle un bonito acabado a la cremallera. Ahora simplemente pasamos una costura por acá y por acá para que nos dé un bonito acabado. Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Aquí ya he colocado las terminaciones de las cremalleras. Ahora simplemente voy a pasar una costura por todo el borde para fijarlo. Bueno, así quedaron los topecitos de nuestra cremallera y ahora vamos a continuar con el ensamblado de nuestro bolso. Aquí tengo las 2 tiras que van a ser las tirantas o cargaderas del bolso. Listo, lo que vamos a hacer acá es simplemente que vamos a pasar una costura recta a 1 centímetro. Después de pasar esta costura nos ayudamos con alguna aguja capotera, de esas agujas grandes, para voltearlo. Esta es la aguja que les contaba, es una aguja muy grande.
¿listo? Venden un sistema que es una varillita que se utiliza para esto, pero si no la tenemos, pues tenemos que volvernos recursivos. Aquí ya está todo el alistamiento de nuestro bolso. Ya tenemos listo nuestros retazos, ya están completamente unidos. La cremallera lista, miren cómo queda de bonita, con sus acabados en las terminaciones en las puntas, o las cargaderas, que las he dejado de 70 centímetros en este caso, pero finalmente esto puede ser a gusto o de acuerdo al diseño. Y ahora lo que vamos a empezar a hacer es ya hacer el ensamble. Para este ensamble, pues debemos tener en cuenta lo siguiente. Lo primero que vamos a realizar el ensamble de la tela del bolso. Entonces para esto las vamos a colocar derecho contra derecho y vamos a coser aproximadamente a 1,5 centímetros de cada lado. Cosemos a 1,5 centímetros de cada lado. Pero ustedes recuerdan que yo les había dicho que yo les voy a colocarle como un identitario de la bandera de mi país. Simplemente ustedes pueden colocarle lo que gusten, venir y fijar dónde la voy a colocar. Yo la voy a colocarla como por aquí arribita, la voy a apuntar con un alfiler. Vamos a organizar, a formar el forro, ¿cierto? El forro consta de 3 piezas. Una pieza es la tela del forro, esta que tenemos acá. La otra será la cremallera, que ya está con sus acabados. Y la otra pieza es la pieza superior, que esta pieza va a tener el mismo ancho del forro, con 7 u 8 centímetros dependiendo del ancho que ustedes le hayan dejado. La idea de esta pieza con la tela de forro es que nos dé la misma medida de la tela de nuestro bolso. ¿Listo? Para esto yo ya he ubicado los centros de cada pieza, he hecho un piquete por cada lado. Al igual en la cremallera también he realizado un piquete para ubicar los centros, y en la tela del forro. Entonces, teniendo mi tela por el derecho, lo que hacemos es que coloco la cremallera con el derecho hacia arriba también. La tela de la pieza superior la coloco derecho, enfrentando derecho con derecho de cremallera. Voy a colocar unos alfileres para que puedan ver cómo queda este proceso antes de pasarlo a la máquina. Nos ha quedado de esta manera. De esta manera ha quedado. Listo, aquí queda la cremallera por el derecho. Esta parte es la que va a ir pegada a la tela del bolso. Para la siguiente parte vamos a realizar el mismo proceso. Colocamos aquí la tela por el derecho. Esta es la parte donde va la cremallera, ¿cierto? Y aquí coloco derecho de la cremallera hacia arriba, ubico los centros, ahí tengo ubicados los centros, y ahora vamos a colocar a enfrentar derecho de la pieza superior de nuestro forro. Así queda nuestro forro armado. Aquí queda ya la cremallera unida a nuestro forro, de esta manera. Miren, si ven que la cremallera queda como guardadita, ¿listo? Esto le da un acabado muy lindo a nuestro bolso. Entonces, para unir esto vamos a pasar costura recta por la parte donde tengo los alfileres y posterior a esto a unir nuestro forro. Pues vamos a la máquina a coser.
Iniciamos con el ensamblado de nuestro bolso. Lo primero que voy a hacer es que voy a fijar la marquilla. En este caso estoy utilizando una cinta decorativa con la bandera de mi país, Colombia. Así ya nos ha quedado fija. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar, esta va a ser la parte superior del bolso. Vamos a colocarla derecho con derecho, enfrentamos las dos caras, derecho con derecho, y vamos a empezar a coser. Como yo les decía, cosemos a 1,5 centímetros. Por acá voy a colocar mi guía. Desde la aguja voy a medir 1,5 centímetros que me da exactamente por acá, coloco mi guía aquí en esta parte para que me facilite la costura. Aquí ya cosimos todos los lados. Pues el bolso necesitamos darle volumen, ¿cierto? Que no quede como tan plano. Entonces para esto lo que vamos a hacer, mucha atención acá, vamos a unir las costuras, esta costura con la costura de lateral con la costura inferior. Aquí deben quedar las dos parejitas, ahí van parejitas. Yo ya tengo costuras con costuras, ¿cierto? Esta la traje hacia la costura del lateral y voy a marcar hacia arriba. Voy a marcar, no le voy a dejarle mucha profundidad, voy a marcar 6 centímetros. 6 centímetros y los marco así parejitos. Y voy a pasar una costura recta en esta parte. Esta es una de las formas de hacerlo, hay otras maneras de hacerlo también, pero me parece que esta es una de las más fáciles de hacer. Entonces lo que busco con esto es que el bolso, mire, él me va a generar ese volumen en la base. Si aquí le marqué entonces 6 centímetros, del otro lado voy a marcar los mismos 6 centímetros. Y hacia arriba, entonces marco 6 centímetros. 6 centímetros aquí. Y pasamos la costura recta. Aquí lo que hice fue generar ya el volumen a mi bolsa. Si ustedes ven que de pronto 6 centímetros es mucho, pues fácilmente le dejan menos, pero la idea es generar este volumen. Vamos a cortarlo dejando aproximadamente un margen de 2 centímetros y medio para costura. Aquí corto esta partecita de acá como para que me dé, para que pueda voltear muy bien. Lo mismo vamos a hacer de este lado. La parte interna del bolso queda muy bonito, queda hermosísimo. Ahora vamos a formar el forro para hacer ya todo el ensamble de este maravilloso bolso. Nos disponemos a coser el forro en estos momentos. Ya lo tenemos aquí apuntadito con alfileres, de acuerdo a lo que les había explicado anteriormente. Y ahora simplemente vamos a pasar la máquina. Aquí he dejado un margen de costura de 1,5 centímetros también.
Ahora lo que vamos a hacer, así queda, este es el revés, listo, esta es la parte que va a ir interna por el bolso y esta es la parte que se va a ver en el bolso. Pasamos un pespunte recargando la costura, toda la costura hacia el falso, que en este caso pues es nuestra pieza superior, ¿cierto? Entonces vamos a recargar la costura hasta ese punto. Quitamos la guía y recargo costura. De esta manera, aquí se alcanza a ver un poco, aquí recargamos la costura toda hacia esta parte, listo. Lo mismo vamos a hacer del otro lado, recargamos costura. Después de recargar las costuras, lo que vamos a hacer es que vamos a unir las costuras, mire, de la pieza lateral con la pieza inferior del forro. Unimos esa costura teniendo en cuenta que la cremallera, no tocar la cremallera, listo, que ella nos quede acá guardadita. Entonces uno las costuras acá, fijamos con un alfiler. Aquí hay una parte que es muy importante y es que debemos dejar aproximadamente unos 10 centímetros de cualquiera de los dos lados sin coser, porque esa es la parte por donde después vamos a voltear nuestro bolso. Entonces voy a descoserlo, pero lo descoso y tengo que hacer un remate al inicio y al final, porque o si no, por ahí se nos va toda la costura. 11 centímetros descosí. Voy a dar un rematico acá y otro rematico aquí en esta parte. Ya tenemos aquí la unión de nuestro bolso, ¿cierto? Ahora tenemos que darle la misma amplitud que le dimos a la tela del forro. Esa misma amplitud se la vamos a dar acá. Entonces aquí uno, costuras con costuras. Le dimos 6 centímetros. Aquí vengo y marco los mismos 6 centímetros. Desde la punta hacia arriba marco los mismos. El sobrante de tela vamos a cortarlo dejando igual los mismos 2 centímetros, 2 centímetros y medio, y cortamos. Esto sería lo que se vería por dentro, ¿cierto? Obviamente que aquí está al revés. Listo, entonces vamos a colocarle las asas a nuestro bolso y a realizar el ensamble total de este proyecto. Recuerda que si todavía no sigues Moda, Costura y Creatividad, te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Ya tenemos el ensamble de nuestro bolso. Esta era de la amplitud que les hablaba.
Él no queda plano, sino que nos da volumen en la parte inferior. Y fue lo mismo que realizamos en la base del forro. Así queda nuestro forro. Aquí queda con un bolsillo por la parte interna. Ahora lo que vamos a hacer, ya vamos a hacer el ensamble total, pero antes debemos colocar las asas o agarraderas del bolso. Vamos a tomar nuestro bolso y vamos a ubicar la mitad de cada lado. Aquí estoy colocando un alfilercito, pero ustedes pueden hacer un piquete, colocar una marca, lo que quieran. Y normalmente uno coloca las cargaderas a 10 centímetros, del costado. Ya aquí, de aquí hacia adentro, voy a colocar las cargaderas. Yo las cargaderas las planché dejando la costura hacia adentro por todo el centro, listo, y las voy a colocar de esta manera. Siempre coloco el derecho de la tiranta con derecho del bolso, derecho de la tela del bolso, fijo con alfiler, tengo acá, está por el revés. Simplemente lo traigo acá y fijo con un alfiler. En este punto lo que vamos a hacer es que voy a ir a pasar una costura recta a 1,5 centímetros, o lo pueden hacer a 1 centímetro, porque después vamos a entalegar el forro y ya podríamos decir que este maravilloso proyecto está terminado. Bueno, mis creativas y creativos, aquí ya tenemos el bolso prácticamente listo, ¿cierto? Ya le coloqué las cargaderas o asas. Vamos a voltear el bolso para que el revés nos quede por fuera. Lo volteamos porque vamos a forrarlo o a entalegarlo. Listo. Todo esto va a quedar súper guardadito con el forro. Esa fue la entretela que le coloqué simplemente como para que le diera un poquito más de firmeza por la parte interna. Entonces acá tengo el forro y lo que vamos a hacer es que voy a enfrentar los derechos. Estoy aquí con el forro por el lado derecho, ¿cierto? Y el derecho del bolso está por la parte interna. Lo que voy a hacer es simplemente voy a guardar, voy a meter acá el derecho de forro y el derecho de mi bolso, los voy a enfrentar de esta manera. Listo. Si miramos, por fuera queda el derecho, por fuera queda el revés del bolso y por dentro, miren, de esta forma, quedaría el revés del forro. Entonces, lo único que vamos a hacer acá es que vamos a unir costura de forro, costura lateral del forro con costura lateral del bolso. Las uno. Aquí me ayudo con unos alfilercitos. Lo mismo hago de este lado. Lo uno, costuras con costuras. Fijo con un alfiler. Y acá voy a estirar un poquito de esta manera para repartir igual. Ustedes pueden pasar a la máquina de una vez y coserlo si ya tienen mucha experiencia, pero recuerden que yo siempre explico las cosas en función de las personas que aún no tienen esa experiencia. Ya he fijado con alfileres, ¿cierto? Ya he fijado el forro
al bolso con alfileres. Ahora lo que voy a hacer es que voy a coser. Aquí sí voy a coser a 1,5 centímetros o pueden coser a 2 centímetros. El margen de costura que yo les he dejado es de 1,5 centímetros por todo el borde. Listo. Y recuerden que por acá yo dejé una abertura. Esta va a ser por donde voy a voltear el bolso después de haberlo fijado por la parte superior. Entonces vamos a coser el forro al bolso. Bueno, aquí estamos, aquí iniciamos a coser el forro. Inicio a coserlo por uno de los centros. Y a 1,5 centímetros porque ese fue el margen de costura que le dejé proyectado. Entonces aquí tengo mi guía para que me facilite más mi trabajo. Aquí ya lo unimos completo, miren cómo quedó. Aquí vemos revés y revés, ¿cierto? De forro y del bolso como tal, de tela del bolso. Entonces recuerdan esta aberturita que habíamos dejado en el forro, aquí la tengo, listo. Por esta abertura pequeñita, pequeñita vamos a pasar todo el bolso. Por aquí. Empiezo a pasarlo con mucho cuidado. Pasamos una costura por la parte superior, ¿cierto? Y luego pasamos otra costura con el único fin de sujetar bien el forro, listo, para que el forro no se salga. Entonces vamos a dar esta costura y la vamos a dar con hilo calibre 30 para denim, listo, este que estoy utilizando acá. Iniciamos a pasar el pespunte por la parte superior del bolso para darle ya el acabado final. Entonces lo que yo hago es que acomodo muy bien la tela del forro, listo, para que aquí solamente se vea la tela del denim o la tela del bolso como tal. Y voy a pasar un pespunte a knit o al bordecito como a unos 2 milímetros, del borde. Siempre acomodando muy bien la tela del forro, que quede en su posición, que quede hacia abajo, para que quede el acabado súper lindo. La idea era esta, que no quedara tan suelto, que quedara bien agarradito acá. Y así quedó nuestro bolsito. Solo nos queda haciendo falta un proceso para finalizar
con la elaboración de este hermoso bolso. Y ¿recuerdan la abertura que dejamos en el forro? Pues esa abertura debemos cerrarla. Aquí puedes tener dos opciones para cerrarla, o lo puedes hacer a mano o simplemente le pasas la máquina, haces una puntadita al bordecito de la costura y de esa manera ya cerramos y ya damos finalización a este lindo proyecto de reciclaje. Por la parte de abajo lo he cosido con un hilo más oscuro para que ustedes puedan ver dónde quedó la costura, que la costura queda al bordecito nada más. Y con esto ya terminamos nuestro proyecto. Ya les muestro cómo quedó este hermoso bolso con retacitos de los recortes de las botas de los jeans. Ya hemos terminado este hermoso proyecto. Mis hermosas y hermosos creativos, este es el resultado final de ese hermoso bolso que acabamos de ensamblar. Si aún no me sigues en YouTube y en Instagram, te invito a seguirme. Estás como Moda, Costura y Creatividad. Te habló Diosana Renar.